Muy buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Hoy nuevamente traigo una explicación. De ahí quienes dicen por ahí que todos los mandamientos del antiguo pacto fueron abolidos, más excepto los 10 mandamientos. ¿Será eso verdad? Sí, hay unas religiones que dicen por ahí que todos los mandamientos del antiguo pacto fueron abolidos, menos los 10 mandamientos. Menos los 10 mandamientos. ¿Será eso verdad? El Nuevo Testamento, mi querido amigo, nos enseña que Yahshua de Nazaret cumplió toda la ley del antiguo pacto. Y entonces nos dio un nuevo pacto que es la gracia de Dios, Yahshua de Nazaret. La ley incluye también los 10 mandamientos que algunas denominaciones religiosas dicen que no fueron abolidas. Y Pablo, el apóstol Pablo nos dice que en la cruz Cristo abolió la ley de los mandamientos. Mire primeramente lo que dice el libro de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 30. Dice: después de esto, subiendo Yahshua, que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, ¿quiénes son ellos? Los soldados, lo empaparon en vinagre, una esponja, y sujetándolo a una rama de hisopo, se la acercaron a la boca. Luego que Yahshua tomó el vinagre, dijo: consumado está. Y habiendo reclinado la cabeza, entregó el espíritu. Yahshua entregó el espíritu, Yahshua no entregó el alma, porque su alma era su carácter, sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos. Él entregó solamente el espíritu, mi querido amigo. Si nos vamos a Hebreo, capítulo 8, versículo del 6 al 13, dice así: pero ahora ha obtenido un ministerio tanto, y eso es, me van a disculpar, el apóstol Pablo hablándole a los judíos. Hebreo es una carta dirigida a los judíos, de lo cual nosotros aprendemos. Dice así, repito: pero ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor, como es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: mirad que viene día, dice el Señor, en que consentaré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. No con el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí con ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque será propicio a sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por anticuado al primero, y lo que se da por anticuado y se envejece está próximo a desaparecer. Creo que ese libro fue escrito más o menos, la carta de los Hebreos, en el año 45, 48 más o menos, que no recuerdo muy bien, fue escrito ese libro. Mire lo que le dice Pablo también a los hermanos de los Efesios. Recuerde que aquí
en hebreo directamente para los judíos. Aquí en Efesios habían descendientes de judíos que también en otras ciudades, en otro país, fuera de Israel, y algunos gentiles que no eran ni descendientes de judíos ni judíos, pero estaban ahí, y muchos de ellos cumplían todavía fuera de Israel, estaban cumpliendo el antiguo pacto. Efesios 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Cuando dice a ambos un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que fue crucificado en la cruz del Calvario. Y cuando dice ambos, dice entre Israel y lo no Israel, los no judíos, entre los judíos y los no judíos. Sí, Israel y gentiles hizo un solo pueblo espiritual, mi querido amigo, espiritual. Eso significa que los mandamientos también fueron abolidos en la cruz del Calvario. Los 10 mandamientos y la ley de Moisés eran juntas, eran 613 leyes, ordenanzas, estatutos, mi querido amigo. Lo que vale hoy en día en el nuevo pacto, o sea, en la gracia de Dios, es el nuevo pacto. Cristo abolió el antiguo pacto. Cristo libertó a los judíos de la ley de Moisés y unió a los dos pueblos, mi querido amigo. Unió a los dos pueblos, judíos y gentiles. Y ahora todos pertenecemos a Cristo, a Dios. Y estamos sujetos a su ley. ¿Cuál es su ley? Son dos solamente, con eso se completó. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 7:4. Mire lo que Pablo le dice a los romanos, a descendientes de judíos y a judíos que estaban ahí en Roma. Así que, Romanos 7:4. Así que, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que si hay de otro, del que resucitó de los muertos, al fin de que llevemos fruto para Dios. ¿De quién es? De que resucitó de los muertos, de Cristo resucitado, es decir, del Espíritu de Dios. El nuevo pacto no es compuesto por los 10 mandamientos, mi querido amigo, mas sí apenas por 2. Lo dice muy bien claro Mateo 22, ya lo voy a buscar. Mateo 22, versículo del 34 al 40. Mateo 22, versículo 34 al 40 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo, y uno de ellos, intérprete de la ley, doctor de la ley, le preguntó por tentarlo, diciendo, ¿le preguntó a quién? A Yahshua de Nazaret, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yahshua le dijo, amará a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento, le dice Yahshua. Y el segundo es semejante, amará a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le dice Yahshua de Nazaret a los fariseos. Ahí. De esa ley depende toda la ley de los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no amas a Dios y no estás cumpliendo la ley de Dios, que son esos dos. Si estás lejos de Dios, no estás escuchando al Espíritu de Dios que vive en ti, estás separado de Cristo. Allí Yahshua no citó 2 mandamientos de la lista de los 10 mandamientos, ¿no? Yahshua no citó
2 mandamientos de los 10 mandamientos del antiguo pacto. La palabra que Yahshua citó viene del pasaje menos conocido por las religiones y más que todo por los evangélicos. La instrucción de amar a Dios viene de uno de los últimos discursos de Moisés. Por eso yo siempre le digo, investiguen, lean, investiguen, no se dejen llevar por doctrinas y palabras de hombres corruptos de esas religiones. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Esos mandamientos no vienen de la ley de Moisés. La ley es que viene de esos mandamientos. Toda la ley de Moisés, las 600, vienen de esos 2 mandamientos, mi querido amigo. Es verdad que esos mandamientos aparecen en los libros de la ley del Antiguo Testamento, mas Yahshua de Nazaret lo explicó y explicó muy bien la relación entre eso y los otros mandamientos. Lo explicó muy bien. Mateo 22:40, vuelvo y repito, de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Yahshua de Nazaret se lo explicó muy bien, mas aquellos fariseos no lo entendieron y los fariseos de hoy en día en las denominaciones religiosas tampoco la entienden. La ley refleja, mi querido amigo, el carácter de aquel que lo dio. Dios es amor. Juan 4, 1 Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso, en vez de entender esos 2 mandamientos como parte de un código moral, debemos entender que todas las revelaciones de Dios dependen de esos principios que vienen de la propia naturaleza de Dios. Infelizmente aquí en Brasil acontecieron las elecciones presidenciales y el pueblo de Brasil está dividido en 50-50. Y hay un odio de parte y parte, hay mucho odio, supuestamente de parte de Jair Bolsonaro, que son las religiones, lo que se dicen cristianos, los evangélicos, y de parte de la izquierda, los comunistas, los que siempre han desviado y que siempre se llenan la boca de Dios, pero no tienen a Dios. También hay un odio entre ellos, ambos lados, y entre ellos mismos a veces se matan, se golpean, causan accidentes, y este país está dividido no en amor, dividido en odio entre ambas partes. Si es verdad que nosotros, mi querido amigo, si es verdad que nosotros amamos a nuestro Padre Celestial y al prójimo, estaremos cumpliendo todo lo que Cristo quería que hiciésemos cada uno de nosotros. Todo lo que Yahshua de Nazaret le habló a los judíos y todo lo que el Espíritu de Dios nos habla de entre nosotros, que hagamos y hiciésemos cada uno de nosotros. Amar a nuestro Padre Celestial y amar a nuestro prójimo. 1 Juan capítulo 5 versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mi querido amigo, esos 2 mandamientos no son gravosos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley regia, conforme a la Escritura, amará a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. En tanto, no es porque no estamos nosotros los gentiles debajo de la ley y tampoco somos pecadores. Nosotros los gentiles nunca estuvimos debajo de la ley, nunca vamos a estar debajo de la ley, nunca fuimos pecadores y no somos pecadores. Romanos 3:31 dice, luego, mire el apóstol Pablo hablando de los romanos, ahí habían judíos nacionalizados ya con nacionalidad romana, descendientes de judíos y algunos romanos. Y ellos cumplían en Italia, allá en Roma, su costumbre era estar debajo de la ley de Moisés. Luego invalidando la ley por medio de la fe, en ninguna manera, sino que afianzando la ley. También Romanos 6:15 dice, ¿qué pues?
Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Por qué Pablo le dice pecaremos? Porque ellos estaban debajo de la ley, estaban saliendo de él, había una transición de la ley a la gracia, pero todavía el templo en esa época de Jerusalén estaba de pie y se estaban cumpliendo los rituales, los ceremoniales de la ley. Por eso habla de pecado ahí, a ellos, a los judíos, a los descendientes de judíos, que todavía tenían la costumbre de cumplir la ley. Mis hermanos, vamos para encima de ellos, de las falsas religiones, con toda la revelación de verdad del Evangelio de la gracia de Dios para nuestro pueblo que está aquí en Brasil, allá en Colombia, allá en Perú, allá en Argentina, allá en España, etcétera, etcétera. Y así tendremos una nación libre de toda manipulación y engaño que hoy están implantando en nuestro país, allá en Venezuela, aquí en Brasil y en otros países más, por ese sistema religioso corrupto y engañador. Cristo vino para simplificar todo, mi querido amigo. Sacó los rituales y sacrificios, dejando solamente el amor como doctrina. Por eso los religiosos de la época de allá, de Yahshua de Nazaret, odiaron tanto a Yahshua de Nazaret. Odiaron tanto a Dios. Y hoy no es diferente que aquellos días. Cuando los rituales son rechazados por nosotros que estamos ya bajo la gracia de Dios y conocemos la gracia de Dios, los comerciantes de la fe se enojan y nos odian. Tenemos aquí en Brasil varias personas que se dice están en la gracia de Dios, como Jorge Valiente, un nordestino, una persona allá del nordeste de Brasil, que dice estar bajo la gracia de Dios y explica algunas cosas, pero todavía dice que nosotros no podemos estar bajo pecado, todavía erra en muchas cosas. Ese hombre que le echa tanta verga a los pastores, dice algunas verdades sobre los pastores, sobre esos corruptos pastores, esos pastores engañadores y ladrones con ese diezmo, y dice estar separado de eso y lo denuncia esos pastores. Más ese Jorge Valiente no tiene moral, no tiene ética, no tiene dignidad para hablar de aquellos ladrones pastores y apoyar a un ladrón que ha sido condenado 2 veces en Brasil por robo, por estalionato, por fracción de cuadrilla, que se llama Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, que ganó la presidencia aquí. Él habla de los pastores que roban, con ese diezmo, los pastores que engañan, pero apoya al peor ladrón de Brasil. Entonces, ese Jorge Valiente no tiene moral para hablar de los pastores y apoyar a un ladrón, a un genocida, a un corrupto. Por eso la gracia de Dios a él le quedó grande en su boca, porque no tiene moral, no tiene dignidad para hablar de Dios. En su boca Dios es muy grande para él. Infelizmente tiene que arrepentirse de sus mentiras, de sus engaños, de vivir detrás de un disfraz de corrupción, denunciando a unos ladrones y apoyando a otros ladrones bajo cuerda. No tiene moral de hablar de la gracia de Dios. Así yo le digo aquí, infelizmente los evangélicos también se han politizado, apoyando también a otro hombre, colocando la mano en el fuego por otro hombre que es Bolsonaro, que tiene por un poquito más de honestidad que Lula, pero no mucho, más de honestidad que Lula. Ha combatido mucha corrupción aquí en Brasil, pero sus hijos han salido corruptos. Él lo defiende como padre, defiende a sus hijos, pero han salido corruptos. Y un ministro que tuvo, que era un tal pastor, salió corrupto y fue apartado del ministerio donde estaba, creo que era el Ministerio de Educación, fue apartado por corrupción. Entonces, hay corrupción en todos los países a través de la presidencia, del Congreso, del Ministerio de Justicia, del Tribunal de Justicia, en todos los órganos. Pero mientras más nos alejemos de eso, es mucho mejor para los hijos, para los elegidos de Dios. No debemos de apoyar
No debemos de condenar a uno que es corrupto y apoyar a otro que es peor que el que no apoyamos. Porque eso no es moral para nosotros. Eso habla mal de nosotros que predicamos, que enseñamos la gracia de Dios, que explicamos la gracia de Dios. Porque entonces si hablamos mal de aquellos que son corruptos, de aquellos pastores que están robando, y venimos, apoyamos a un ladrón que ya robó en una nación, ya mató, ya fue condenado, entonces no tenemos moral, mi querido amigo, para hablar de la gracia de Dios. Eso es para ti, Jorge Valiente, de allá del nordeste de Brasil. Tú no tienes moral para hablar de la gracia de Dios. Tú no tienes moral para hablar de la corrupción de los pastores, de la robadera de los pastores, cuando tú apoyas al peor ladrón de Brasil. Gracia y paz para cada uno de ustedes.